A manera de repaso, ¿qué es contorno? Pues miren, el contorno son curvas imaginarias. Déjenme detenerme un momento antes de proseguir. Siempre lo digo, los puertorriqueños hablamos un tanto rápido y yo hablo el doble de rápido del puertorriqueño promedio. Así que quien no me pueda entender, por favor, si estoy hablando muy rápido, nos deja saber a través del chat y yo hago el mejor intento para bajar la velocidad. ¿Ok? Así que se lo voy a agradecer. Eduardo, pendiente por si acaso. Nada, Claro. gracias. Pues miren, ¿qué es contorno? Pues el contorno son líneas curvas imaginarias a un mismo nivel o altura respecto a un plano horizontal en la superficie de un terreno. Eso es lo que es contorno, ¿no? Eh, Cuando hablamos de siembrar el contorno, son o es una práctica de conservación de suelos que consiste en alinear nuestros cultivos siguiendo estas líneas curvas que marcamos a un mismo nivel. Eh, Recordarán de quienes estuvieron en el seminario pasado o quienes lo ven por primera vez, ¿verdad? Que está esta imagen lo que nos muestra, ¿verdad? Es la vista de lado, pero luego nos muestra abajo una vista tope o un top view de dos montañas, ¿no? Y vemos que esas líneas que están ahí, que tienen esos números, ¿verdad? Vamos a suponer que estos son en metros, ¿verdad? 10 metros a 20 metros, vemos que esas líneas todas están a la misma elevación. Eso es lo que serían líneas de contorno. Muy bien. Para términos prácticos de finca, así es como se ven en el campo, ¿no? Y pueden ser tan cortas como esta o tan largas como sea el área que usted quiere, hasta donde usted quiere llevarla. Así que lo que vamos a tener son líneas que todas van a estar a la misma altura o al mismo nivel respecto a un plano vertical, ¿no? También a manera de repaso, ¿cuáles son las ventajas de tener nuestros cultivos alineados al contorno o al mismo nivel? Primero, que ayuda enormemente a controlar y prevenir la erosión de suelo. Miren, el control de erosión en el suelo es imperante que se implemente en cualquier producción agrícola. No se recomienda hacer siembra al contorno o tener técnicas de control de erosión de suelo ya a partir de una inclinación de 5%, y 5% en una inclinación de suelo es básicamente nada. Así que la pérdida de suelo, principalmente por erosión, tiene unos efectos no tanto no solamente en la producción a nivel de finca, sino en el medio ambiente sumamente detrimentales, ¿no? Y es uno de los motivos, ¿verdad?, de pérdida de suelo o de fertilidad de suelo principales, ¿no? En especial, la erosión ocurre en los suelos más marcado por lluvia, pero también puede ocurrir por viento. Lo que pasa es que no en todos los lugares se puede apreciar de la misma manera o al mismo nivel. Otra ventaja que tiene esto es ayudar a mejorar la retención de agua, y sabemos que el agua cada vez es un recurso más limitante en nuestra producción. Así que sabemos que si no hay agua no podemos tener ningún tipo de producción agrícola y debemos manejarla de la manera más eficiente, ya que a raíz del cambio climático, pues entonces, por ejemplo, en el trópico o en el Caribe estamos viendo que se está moviendo a tener unas épocas de lluvia más marcadas, pero en menor cantidad de tiempo, ¿no? Por eso estamos viendo secas que son más prolongadas, y es el forecast, ¿verdad? Lo que se espera que ocurra dentro de los próximos años es eso, es que tengamos igual o mayor cantidad de lluvia, pero en una época más reducida. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Buscar cómo entonces poder almacenar esa agua. Y una de las mejores prácticas para almacenar agua o reservas de agua es el suelo. Así que si logramos, ¿verdad?, tener una infiltración adecuada de agua en el suelo, pues estamos teniendo una reserva de agua que realmente no es tan costoso como incurrir en infraestructura o equipos para almacenar agua. Facilita la tracción en áreas de siembra escarpada, por ejemplo, en lugares donde tenemos mucha agricultura en la montaña, en lugares que tienen pendientes bien marcados. Un ejemplo de esto, pues ya en el área de la cordillera central de Puerto Rico, por ejemplo, en la zona cafetalera del país, uso el ejemplo de acá porque es lo más que conozco, pues mejora, ¿verdad?, la tracción. Y la tracción estamos hablando de nosotros caminando y haciendo labores agrícolas en esa pendiente o en esa halda, como nosotros le decimos acá, y eso va a mejorar
la eficiencia de los trabajadores, ¿no? Porque van a poderse mover de una manera más segura, más eficiente y más rápida, por dar un ejemplo. Mejora brutalmente la fertilidad del suelo, primero porque está evitando que el suelo se vaya perdiendo y se vaya lavando, que con esa lavada de suelo y con esa lavada de esa partícula de suelo se van perdiendo muchos nutrientes. Pero también nos ayuda a ir reteniendo mayor cantidad de materia orgánica, por ejemplo, de la que cae al suelo, y esto promueve a que se vaya descomponiendo in situ, ¿verdad? En el lugar donde cae, y de esa materia orgánica, según se va descomponiendo, todo ese humus, pues lo vamos pudiendo acumular, y eso también va a hacer que nuestro suelo, nuestra fertilidad de suelo aumente exponencialmente. Algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo mejora la fertilidad del suelo, ¿no? Y le dice ahí que permite o facilita el uso de herramientas u otras tecnologías en la pendiente. Por ejemplo, cuando hacemos siembra al contorno, que vamos haciendo nuestras hileras, nuestros bancos o surcos de siembra, pues probablemente entonces podemos utilizar maquinaria, por ejemplo, los tractores de dos ruedas o los walk-behind tractors, que de otra manera, ¿verdad? Es muy difícil poderlo utilizar en estas pendientes, obviamente por la gravedad, ¿no? Valga la redundancia. Así que esas son algunas ventajas de la siembra al contorno, ¿no? Sobre todo, pues como les mencioné, una práctica integral o básica para la control de erosión. El control de erosión en los suelos no solamente depende de una práctica. Un buen control de erosión de suelo combina diferentes prácticas, y al final de esta presentación vamos a hablar sobre algunas, pero la primera barrera de control de erosión en el suelo es mantener una cubierta vegetal, ¿ok? Suelos desnudos es una cosa de lo que nos tenemos que tratar o permanentemente desnudo, es algo que nos tenemos que tratar de sacar de la mente y aprender que un suelo cubierto, ¿verdad? Ya sea con su vegetación espontánea, que la controlemos de manera mecánica, es la primera barrera de control de erosión que vamos siempre a emplear porque es la más fácil. Y como dice ahí, junto a otras prácticas de suelo, todas estas ventajas se van a maximizar y van a aumentar. Entonces, yendo ya a la parte que vinimos a discutir hoy, vamos a hablar de cómo nosotros vamos a marcar esa línea al contorno. Y hay diversidad de herramientas que podemos utilizar para esto. Y estas que están aquí son dos de las herramientas más utilizadas para esto, pero son herramientas que son un tanto más tecnificadas. Lo primero que tenemos en la parte de la izquierda de la pantalla es lo que se llama un nivel, ¿verdad? Se puede conocer como un nivel de mira. Le dicen también nivel de ingeniero, depende de donde usted venga, del país que usted venga, va a tener diferentes nombres, pero básicamente esto es un instrumento que se utiliza para entonces nosotros marcar el contorno a distancia, enfocamos la superficie, y este nivel nos va a indicar dónde están las líneas, ¿verdad? Dónde vamos a empezar a marcar esas líneas de contorno. Lo segundo que tenemos a mano derecha es lo que se conoce un clinómetro, que tiene múltiples usos. Dentro de ellos también está saber qué por ciento o cuántos grados de inclinación tiene la pendiente. Se utiliza también para medir árboles o palmeras, entre otras cosas, pero también nos puede ayudar a determinar la línea de nivel, ¿verdad? La línea al contorno. Son aparatos que no son de fácil accesibilidad para todos y todas, así que vamos entonces a ver qué herramientas podemos utilizar, como pudieron ver quienes participaron la semana pasada, que hablamos de algunas, herramientas que son de fácil acceso, de fácil construcción, ¿verdad? Herramientas que podemos llamar herramientas artesanales, pero que son sumamente útiles para marcar el contorno. Siempre digo, cuando hablo de este tema o de estas herramientas, que si nos ponemos a mirar, ¿verdad? En la antigüedad, fueron herramientas parecidas a las que se utilizaron para construir lugares, ¿verdad? Como lo que es Machu Picchu, como son las pirámides, etcétera, etcétera. Estas eran las herramientas, ¿verdad? Que nosotros podemos pensar que son rudimentarias, pero son sumamente útiles y siguen siendo hoy igual de vigentes que hace cientos o miles de años atrás. Así que es lo que yo llamo tecnologías también adecuadas. Una tecnología adecuada es una tecnología que usted va a utilizar, que sea de fácil acceso y sea eficiente para usted. ¿Qué le digo? He tenido la oportunidad, ¿verdad?, de comparar a nivel de campo cómo correlacionan las medidas que se pueden hacer con estos tipos de herramientas, como por ejemplo, con este otro tipo de herramientas, y el porciento, ¿verdad? Si la herramienta que utilizamos artesanal, de esta que estamos hablando, está bien construida,
el porcentaje que hay de diferencia entre una y otra es mínimo, ¿no? Y sí le puedo decir, ¿verdad?, que he tenido la oportunidad de comparar ambas a nivel de campo. Una de las herramientas más comunes o más populares para determinar el contorno es lo que conocemos como la figura A. Déjenme hacer una pausa aquí, Eduardo, de la parte introductoria. ¿Tenemos alguna pregunta o comentario? Sí, Waris. José Bernáez pregunta si las curvas a contorno es lo mismo que curvas de nivel. Sí, es lo mismo. Le pueden decir curva Y, al contorno, línea al contorno, curva a nivel, línea a nivel, también le dicen faja a nivel. Es la misma, es todo lo mismo. ok, y Carlos Milian pregunta, ¿cómo retiene el suelo la siembra en contorno en contra de la erosión? Eso, ¿verdad? Lo voy a hablar un poquito más adelante, pero básicamente nada, lo explico ahora rápido. Cuando nosotros estamos haciendo la siembra del contorno, en base al plano, ¿verdad? Un plano vertical, ¿no? Déjame ver si, bueno, lo voy a explicar aquí, ahorita lo vamos a ver más en detalle, pero básicamente usted lo que está creando es una barrera, ¿verdad? Si usted tiene un punto A, que es el tope de la ladera, y un punto B, que es la parte de abajo, y no tiene nada que interrumpa el paso del agua, el agua, por ejemplo, la escorrentía va a ir ganando un montón de velocidad y el potencial de erosión va a ir aumentando brutalmente según ella va corriendo libremente por esa ladera. Entonces, es como básicamente decir que tenemos una autopista para el agua, que entonces eso va a provocar que haya una erosión severa y una erosión severa, ¿verdad? Puede causar, un ejemplo de una erosión severa son cuando se forman las cárcavas en el terreno, que saben que son esas zanjas que se hacen de la nada gigantes. Eso es uno de los efectos de esa erosión bien marcado. Si nosotros entonces tenemos líneas de siembra al contorno, no solamente son líneas de siembra al contorno, pueden ser surcos, pueden ser zanjas, van a ver las diferentes, vamos a mostrar ahorita diferentes prácticas que se pueden hacer al contorno. Entonces son barreras que estamos creando, que entonces en vez de ir de un punto A a un punto B libremente el agua, va a ir chocando, ¿verdad? Va a ir de un punto A, que va a tener una barrera en ese punto B, de un punto B a un punto C, que es la próxima línea. Se va a tener muchas barreras que lo que va a hacer es, va a estar interrumpiendo ese paso libre y disminuyendo la velocidad de agua. Si esto lo combinamos, ¿verdad?, con otras prácticas como zanjas de descarga, etcétera, etcétera, pues entonces vamos a ir reduciendo mucho más ese potencial de erosión de agua. Así es básicamente cómo es que esto funciona. ¿Alguna otra pregunta al respecto, Eduardo? ¿No? Por el momento ya no hay más, Waris. Adelante. Muy bien, pues volvemos otra vez acá a las herramientas. Pues miren, de las herramientas más populares, como les estaba mencionando, es esta que ven aquí, que es lo que se llama la figura A o el aparato A o el nivel A también. Bien probable que muchos y muchas de ustedes la hayan visto. Esto es una foto de acá de Puerto Rico, ¿verdad? Esta es una buena amiga que se llama Zuli, trabaja con un programa que se llama Revivamos la Industria del Café. Eh, y una herramienta muy buena, como le mencioné, es la más común, de fácil construcción. En este caso está construida utilizando tubería de PVC creo que es de 3/4 de media pulgada de diámetro. Se puede hacer de madera, lo hacen en otras ocasiones usando, igual se puede hacer utilizando estacas del mismo área boscosa de la finca. Hay diferentes métodos de cómo prepararla. En un principio fue lo que yo empecé a utilizar hace muchos años atrás, pero luego de eso descubrí, hace como algunos 7, 8 años atrás, descubrí lo que se conoce como el caballete o en otras partes de habla hispana, el codal, que es este tipo de herramienta que vemos aquí, que no es otra cosa que un nivel para el terreno, ¿ok? Y vamos a estar hablando de cómo entonces vamos a poder construir le menciono, yo utilizaba esto, mi preferencia cuando descubrí el codal o el caballete, lo empecé a utilizar por varias razones que me hacían que mi trabajo fuera más eficiente utilizando esta herramienta, en especial por el área que puedo cubrir.
y con la rapidez que puedo cubrir utilizando esto, y además que con algunos ajustes en su construcción también podemos marcar algunos inclinación para entonces también ayudar a que esa agua que está en exceso pueda descargar de una manera eficiente en el terreno. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Así que esta herramienta es la que vamos a estar hablando hoy más en detalle, que es lo que se llama caballete o codal. No quiero decir que una es mejor que la otra, todo es cuestión de gusto y de lo que sea más eficiente para ustedes. Muy bien. El caballete o codal tiene tres partes principales, ¿ok? O tres componentes es lo que tiene esta herramienta, porque no es otra cosa que, como le mencioné, con un nivel para el terreno. Se compone de lo que conocemos como el puente, que es esta parte horizontal de la herramienta, y dicho sea de paso, ¿verdad? Disculpen, podemos hacerlo tanto como en madera, como lo pueden ver aquí, como en PVC. Yo mis caballetes los preparo en PVC por la durabilidad. Me cuesta menos que prepararlo en madera y por el peso también. Porque estarlo utilizando en el campo después de un buen rato, si pesa un tanto, pues nos vamos a ir cansando un tanto más, ¿ok? Los componentes, pues el puente, que es esta parte horizontal que tiene, este componente horizontal, dos patas y el nivel de burbuja, que es la pieza clave para esta herramienta. ¿Qué medida utilizamos para el caballete? Pues miren, eso va a depender de cuál sea su propósito. Yo en mi caso los preparo generalmente de un largo de 2 metros. Si lo que voy a hacer es solamente marcar líneas, por ejemplo, pero por otro lado, si yo voy a marcar siembras de cultivos perennes, por ejemplo, café, árboles frutales, etcétera, pues entonces yo lo preparo de la distancia de siembra que va a haber entre cada uno de esos árboles o plantas, ¿ok? Porque eso también me va a facilitar a mí a la hora de yo estar haciendo el trabajo de siembra. Por ejemplo, si mi distancia de siembra es 1.5 metros, pues entonces hago el caballete con un puente de 1.5 metros. Y entonces, cada vez que voy marcando, sé que donde voy moviendo la pata frontal, es donde va entonces a ir cada una de las plantas. Eso es una recomendación, ¿no? Y así es como yo los trabajo, pero si simplemente estoy marcando líneas de siembra o lo estoy utilizando para marcar cualquier línea solamente a nivel que quiero tener para X o Y práctica que voy a hacer, pues lo hago de 2 metros. La altura del caballete, todo va a depender de lo que sea más conveniente para usted. Yo en mi caso lo preparo generalmente de 0.90 metros o déjame ver, sí, podemos decir 90 centímetros o aproximadamente 3 pies de altura para quienes usamos el sistema inglés de medida, ¿ok? Eso yo lo hago en base a, ¿verdad? A mis características físicas, ¿verdad? Por mi altura, pues yo sé que esa es la altura que yo hago las patas para que sea más cómodo. Usted customiza esa herramienta como sea más conveniente para usted, ¿ok? ¿Qué materiales nosotros vamos a necesitar para la construcción del caballete o del codal? Pues miren, si usted lo va a hacer en madera, pues va a necesitar reglas, ¿verdad? Al menos un total de aproximadamente, le diría yo como algunos 10, 11 metros, como un total de 12 metros o dos reglas de 2 metros cada una, de madera de 3 pulgadas por 1. Esa es una medida buena para que el caballete no pese tanto. Si lo va a hacer en material de PVC, pues va a necesitar aproximadamente también entre aproximadamente como algunos 12 metros o un poco más, ¿verdad? Entre 12 y 15 metros, dependiendo que usted vaya a hacer, y eso vamos a hablar ya mismo, de tubos PVC de 1,5 pulgadas de diámetro o 2 pulgadas de diámetro. Eso es, no debe hacerlo con tubería menor a 1.5 o mayor a 2 pulgadas. Primero, si lo hacen menor a eso, la tubería no va a ser suficientemente rígida como para entonces mantener el caballete a un nivel y que no se vaya moviendo él mismo o vaya arqueándose según lo utilizando.
Si lo hace mayor a 2 pulgadas de diámetro, va a pesar demasiado, además de que le va a costar mucho más. En mi caso, yo siempre prefiero hacerlo de tubería de 1.5 pulgadas de diámetro. En el caso que usted utilice PVC, pues va a necesitar utilizar 2 codos de 90 grados y pegamento para PVC, para así entonces poder juntar todas las partes. De otra manera que puedo utilizar o juntar las partes utilizando tornillos. Yo en mi caso hago mis caballetes generalmente utilizando tornillos en el área de las patas, ¿verdad? Las patas las agarro con tornillos. La parte del puente, los codos al puente los agarro con PVC, con pega para PVC, ¿no? ¿Por qué? Primero, que para transportarlo es más fácil desmontar las patas. Segundo, porque vamos a hablar ahorita de cómo vamos a usarlo para marcar líneas con un tanto de desnivel para la descarga de agua, y para eso tenemos que cambiar una de las patas. Así que es cuestión de preferencia, así es como yo lo hago. Si usted lo hace y puede buscar online, en línea, ¿no? Va a encontrar diferentes maneras de cómo hacerlo. Si usted lo hace en madera, puede también, para en vez de estar cambiando una pata, puede hacer una pata donde usted pueda, con un tornillo de estos tipos mariposa, donde usted pueda ajustar la altura de esa pata. Y eso le va a servir de igual manera que lo que sería reemplazar una pata para cuando vamos a marcar el desnivel. Lo otro que necesita es el nivel de burbuja, pieza clave. Y por último, cinta adhesiva o algún equivalente, material equivalente, como lo pueden ser los straps estos que utilizamos para la amarra, estas plásticas que utilizamos, etcétera, etcétera, para así poder fijar el nivel de burbuja a lo que es el puente. Entonces, ¿dónde colocamos el puente? Aquí este caballete está un tanto como de lado y no se puede apreciar bien, pero siempre vamos a marcar el mismo centro del puente para colocar el centro a nivel de burbuja. Ahí es donde tiene que ir siempre ese nivel de burbuja, ¿no? Siempre tiene que ir que sea exactamente en el centro del puente para que así entonces estemos marcando el nivel correctamente. Lo otro que es bien importante es cuando hacemos el corte en la parte de abajo de las patas, que ese corte quede lo más recto posible, ¿ok? Para que así entonces no haya minimizarlo el porcentaje de error del instrumento. ¿Dudas o preguntas hasta el momento con la construcción de la Hola, herramienta? hola, Waris. Sí, Isabel Rodas, creo que es Ah, de saludos, Isabel. Lácteos Pachioj. Sí. Ella pregunta que, bueno, entiende el proceso del uso de las herramientas que estás presentando, pero la duda que ella tiene es, luego de haber marcado la línea, ¿se procede a hacer las terrazas o qué se hace con la línea que se está marcando? Sí, vamos a contestar. Eso yo lo voy a contestar ¿verdad? Un poco más adelante. Así, ¿verdad? Porque como le mencioné, no solamente se utiliza para marcar hileras de siembra, se puede utilizar para eso mismo, para construcción de terrazas, construcción de zanjas, barreras, para ubicar barreras en contra para controlar la erosión. Tiene un sinfín de utilización, pero cuando luego que veamos el próximo video, yo voy a entrar a hablar sobre dos cosas que hay que hacer bien importantes cuando vamos a empezar a marcar el contorno, ¿ok? Y de ahí pues partimos para hablar más en detalle de la pregunta de Isabel. Ok, otra pregunta de Carlos Milián. Al marcar la curva, ¿la siembra es arriba o abajo del punto marcado con el caballete? No, es dentro de esa línea. Si lo que estamos marcando es para hileras de siembra. Ok, eso es lo último. Ok, pues ahora vamos a ver ahora un video de cómo se utiliza esta herramienta. Tengan en mente, si usted prefiere utilizar el nivel A o la figura A, básicamente se utiliza de la misma manera que como se utiliza el caballete, ¿ok? Así que vamos a ver este video, un video que encontré en línea que me parece muy bueno y es del Instituto de Café de Costa Rica, ¿ok? Así que vamos entonces a verlo y luego pues seguimos hablando un poco más en detalle de la utilización de la herramienta.
El suelo es el recurso fundamental de donde la planta toma los nutrientes para desarrollarse y producir buenas cosechas. Su pérdida es prácticamente irrecuperable y ocurre principalmente por erosión hídrica o lavado de la capa superficial y más fértil. Para evitar la erosión, el ICAFE le sugiere al productor realizar obras de conservación como uso de sombra, barreras vivas, coberturas vivas y muertas, prevención y corrección de cárcavas, canales de desviación, terrazas, gavetas, desagües de ladera y siembras en contorno. Para hacer siembras en contorno es necesario un codal para trazar líneas con todos sus puntos en el mismo nivel. El codal es una regla horizontal, generalmente de 2 metros, con un nivel de gota en el centro, sostenida en sus extremos por 2 patas de 1 metro. Cuando la burbuja del nivel se mantiene en el centro, los puntos sobre los cuales se apoyan las patas están a la misma altura. Colocando marcas y desplazando el codal, es posible diseñar una línea con todos sus puntos en el mismo nivel. El codal es muy funcional para trazar desagües y acequias de ladera con el menor desnivel posible, para que el agua circule constante, pero a poca velocidad. Mantener un desnivel de un 1% es adecuado. Para trazar líneas con un desnivel uniforme, se usa el codal con una pata alargable. Para desagües con pendientes de un 1%, la pata móvil debe alargarse 2 centímetros con respecto a la fija. El codal se coloca al inicio de la línea. La pata más larga indica la dirección del desnivel. Cuando la burbuja del nivel está en el centro, se clava estacas en ambas patas del codal como puntos de referencia. Se ubica la pata más corta en la segunda estaca y se mueve la más larga hasta lograr de nuevo el nivel. Luego se clava la tercera estaca y así se continúa hasta finalizar la línea. Una vez que ya se tienen la línea maestra o el trazo con las estacas a nivel, se mide tanto 2 metros o la distancia que se defina entre las calles y se trazan paralelas a esta línea maestra, tanto hacia arriba de la pendiente como hacia la parte inferior. Señor caficultor, con esta sencilla herramienta, usted conserva el suelo y facilita las labores en su cafetal, al confeccionar terrazas en cada hilera a contorno. Bueno, yo creo que ¿verdad? El video resume bastante de lo que hemos estado hablando hasta ahora y también muestra cómo se utiliza el codal o caballete, o si usted, como le mencioné ahorita, si está utilizando el nivel A, pues es el mismo principio. ¿Alguna pregunta que haya respecto a la utilización de esta herramienta? Por el momento no tenemos preguntas, Waris. Muy bien. Entonces, lo otro que tenemos que tener, ¿verdad? O que tenemos, creo que hay una pregunta, Eduardo. Pregunta Carlos Todd si puede enviar el video. Sí, Eduardo, te lo había compartido por Slack para que lo compartieras por el chat, pero si me puedes hacer el favor, si no, yo lo busco y lo comparto. Ok, ahora busco la información para compartir. Gracias, te lo agradezco, Eduardo. Bien, miren, antes de nosotros comenzar a utilizar, ¿verdad? Esa herramienta a marcar contorno o nuestra línea a nivel, lo que deseo, ¿verdad? Una de las cosas que no habla el video, porque usted lo puede hacer, ¿verdad? Si lo quiere hacer un poco más específico, pues entonces hacemos esto que está acá. Y esto que está acá, si usted mira en el centro de esa pendiente, está lo que se llama la línea madre. La línea madre va a ir del punto más alto del predio que usted esté trabajando
al punto más bajo. Aquí está cubriendo toda esa pendiente, ¿verdad? Pero vamos a decir que a usted no le interesa trabajar de aquí a acá. Así que su primer punto, ¿verdad? Puede ser a partir de este. O su primer punto puede ser este, ¿verdad? El área que usted quiera sembrar. No tiene que irse hasta lo último de la pendiente para marcar la línea madre. Usted decide dónde comienza y dónde termina esa línea madre. Lo que sí es bien importante cuando estamos marcando la línea madre es que si, por ejemplo, esta área de aquí, vamos a poner de este punto A, ¿verdad? Nosotros vamos a obviar todo, ¿verdad? Vamos a obviar los puntos que están en medio de lo que va a ser nuestro principio a lo que va a ser nuestro final, ¿ok? Por el momento. Vamos a imaginarnos que estos dos puntos que están aquí no existen. Y a nosotros nos interesa trabajar esta área que está aquí, ¿ok? Entonces, ¿verdad? Si lo que nos interesa es eso, vamos y marcamos el primer punto inicial y luego marcamos el punto final y comenzamos en el centro, ¿ok? Pero vamos a suponer que entonces nos interesa trabajar toda la pendiente y que la pendiente tiene dos áreas que tienen declive diferente, ¿verdad? Eso nosotros lo apreciamos, se puede apreciar visiblemente, ¿no? A lo mejor aquí la pendiente es bien marcada y aquí pues es más llevadera. Entonces tenemos que marcar dos líneas madre, ¿ok? Porque la topografía cambia y eso va a afectar nuestras líneas de nivel, ¿ok? Así que si hacemos eso, vamos a decir que vamos a marcar dos líneas madre. Marcamos la primera de este punto A a este punto B y la segunda de este punto B a este punto C, ¿ok? Los puntos que están entre el punto A y el punto B generalmente es la distancia que va a haber entre cada una de nuestras líneas guía, ¿verdad? Que son las líneas a nivel o líneas de contorno, ¿ok? Si yo estoy sembrando, vamos a seguir utilizando el ejemplo del café, y la distancia de siembra que yo voy a utilizar entre las calles de café o las líneas de café o hileras de café son, vamos a seguir usando números más o menos redondos, 2 metros, que en el café eso es mucho, pero es por usar un número, ¿no? Entonces yo voy a marcar de ese primer punto al próximo esa distancia, 2 metros, y al próximo 2 metros. Y yo sé que ahí yo voy a seguir marcando mi línea. Luego que tenga esa línea madre, en este caso, ¿verdad? Una línea madre completa, vamos a marcar lo que es la línea guía o línea maestra. La línea guía o línea maestra lo hacemos, como ustedes pueden ver aquí, a mitad de esa área que yo voy a estar trabajando, ¿ok? ¿Por qué la hago a mitad? Porque como la topografía va a ser similar, yo no voy entonces a tener que estar utilizando el instrumento constantemente si el cambio en la superficie, ¿verdad? O en inclinación no es marcado, pues que una superficie bastante pareja, estoy haciendo, ¿verdad? Lo estoy repitiendo varias veces para ¿verdad? Hacer hincapié en eso, que es importante. Pues yo puedo entonces dejarme llevar por esta primera línea y voy acomodando los demás puntos de las próximas líneas en referente a esto sin tener que estar utilizando el instrumento constantemente, ¿ok? Eso es, ¿verdad? Es una de las prácticas importantes para que entonces podamos hacer este trabajo con mayor eficiencia. Bien común que utilicemos el arreglo que se llama tres bolillos, ¿verdad? Tres bolillos, que es como formando un triángulo para alinear nuestra siembra. Si usted lo que está utilizando eso, sabemos que el tres bolillos, si hay un árbol aquí y otro acá, el próximo iría en medio de ellos dos. Para usted entonces marcar eso, lo que puede utilizar es tener dos varas del mismo largo, ¿verdad? De la misma distancia y la referencia con estos puntos. Entonces alinea al centro y ahí está marcando el tres bolillos. ¿Está bien? Sé que hay mucha información de repente, pero se lo digo por si acaso, ese es el arreglo de siembra que usted utiliza. Como mencioné ahorita, si ya entonces vemos que esta área de acá tiene una pendiente diferente a lo que es la próxima, pues entonces en la que las dividimos en dos áreas y trazamos dos líneas madre y otra línea guía. Y así lo continuamos. ¿Está bien?
Hay personas que prefieren marcar cada línea guía utilizando el caballete y eso está, ¿verdad? O la figura A, y eso también está muy bien. En mi caso, si yo lo que estoy haciendo es alineando líneas de cultivo, yo generalmente utilizo el caballete cada vez que voy a marcar una línea guía, ¿verdad? O como si hiciera una línea guía cada vez que fuera a alinear una. Así que es cuestión de preferencia y de cómo sea más eficiente para ustedes. Pero básicamente, estos son los principios de cómo utilizar esa herramienta. Eduardo, pregunta que tengamos hasta ahora. Sí, Carlos Milian pregunta si esos 2 metros que se dejan entre cada punto se miden con una cinta métrica o siguiendo a la pendiente. Creo Pues mira, que lo explicaste. sí, pero, ¿verdad? Vuelvo y lo repito. Dije 2 metros como una medida, como un ejemplo. Eso va a depender de lo que usted esté haciendo, porque si usted está, por ejemplo, marcando líneas o curvas al contorno o faja a nivel para establecer barreras de control de erosión, pues esas barreras llevan una medida específica, dependiendo del porcentaje de inclinación que usted tenga. ¿Cómo se mide eso? Pues mira, no necesariamente usted, ¿verdad? Le va a funcionar una cinta métrica porque por el declive y el área, las alturas van a cambiar. Cuando tú mides altura, y esto voy a explicarlo aquí, no pretendo ir en detalle sobre esto porque ya esto sería otro tema y puede ser otro webinar, ¿verdad? Como un 3.0 de siembra al contorno o de control de erosión, de cómo tú medir en respecto, cómo tú medir la distancia respecto a la pendiente, ¿no? Y generalmente se mide, por decirlo de alguna manera, respecto a profundidad, porque dependiendo cuál sea el porcentaje de inclinación, va a variar, ¿no? No necesariamente va a ser lineal, ¿verdad? Y ustedes disculpen por entrar un poco aquí así, básicamente el principio del triángulo rectángulo, ¿verdad? La suma de los catetos igual al largo de la hipotenusa, es más o menos en ese principio, es lo que quiero decir. Así que hay otra herramienta bien simple que se llama el bastón T o el T-stick en inglés, que te hace esa función de tú medir la distancia en base a la pendiente. ¿Qué otra cosa se puede utilizar? Y aquí, ¿verdad? Si no quiero confundirles, pero les voy a decir otra técnica que usted puede utilizar. Usted coge el caballete y usted lo está utilizando así, ¿verdad? En la pendiente de manera horizontal. Pero si usted coge el caballete y el caballete de usted mide, vamos a usar nuevamente 2 metros, que es la distancia que usted necesita para marcar la próxima línea. Si usted lo pone así, pone una pata sobre la pendiente en verticalmente y la otra, usted va a ver que la burbuja no está a nivel. Pero usted lo que va a hacer es que usted va a subir la pata que queda más hacia abajo de la pendiente, usted la va a subir y cuando esa burbuja esté a nivel, en el punto que está referenciando esa pata que está en el aire, ahí hay una distancia de 2 metros. Esa es otra técnica, ¿verdad?, que usted puede utilizar para medir distancia de manera fácil en una pendiente. Espero no haberle confundido con eso, pero lo que le quiero decir es que de esta manera, si yo pongo una cinta métrica aquí mido 2 metros, realmente la distancia de este punto a este punto no va a ser 2 metros porque todo va a depender del porcentaje de inclinación. Gracias, Waris. Por el Eduardo, ¿alguna otra momento pregunta? no tenemos más preguntas. Ok, muy bien. Pues básicamente eso es de manera, ¿verdad? La manera de cómo construimos herramientas de una manera bien sencilla y la utilización que ustedes vieron, que es sumamente fácil, ¿no? Yo le garantizo a ustedes que a la segunda o tercera vez que usted utilice esto, ya esto para ustedes va a ser bien fácil y lo va a hacer de manera bien rápido y es bien importante que nosotros si estamos sembrando en áreas con declive, utilicemos esta técnica de siembra al contorno, ¿ok? No debe existir otro tipo de ¿verdad? Esta cuestión de alinear los cultivos a favor de la pendiente, eso es una práctica que tiene que quedar en el pasado. Lo otro que le iba a decir era que una vez, ¿verdad? Si usted marcó, puede ser que dentro de esta línea hay alguna piedra que está ahí en el suelo que usted no pueda remover, o puede ser que hay una irregularidad marcada en ese punto específico y ese punto que usted marcó
de la línea a nivel se salga mucho en referencia a los demás, entonces usted lo que va a hacer es manualmente, usted coge el punto y lo trata de corregir lo más cercano a como alinearlo lo más cerca de los otros, porque de repente podemos tener y puede suceder en el terreno cuando hay irregularidades marcadas en ese punto específico, que de repente la pata del caballete o del aparato A te cayó aquí, aquí había una piedra y tú dices, ¿qué yo hago? Pues nada, usted lo que hace es que acomoda ese punto lo más cercano, ¿verdad? O lo más a nivel de los otros. La línea no tiene que ser extremadamente perfecta, sino que esté más o menos al mismo nivel, ¿ok? Sabemos que en la naturaleza, en especial en la superficie de los terrenos, son bastante irregulares, ¿no? Se lo digo por si acaso pasa, porque uno de los asuntos que mayormente uno trata y se rompe un poco la cabeza cuando está empezando a utilizar este tipo de herramientas. Bien. Eduardo, ¿alguna otra pregunta que tengamos, comentarios sobre lo que... Sí, Waris. Marcos Obando pregunta si afecta si la distancia de siembra es 9 metros y se construye de 4.5 metros el caballete. No, solamente que sabes que entonces en vez de estar marcando cada vez que muevo el caballete, pues va a ser 2 veces. Uso el caballete esta vez, lo muevo otra vez y ahí es donde va mi próximo punto de siembra. Todo va a depender, ¿verdad? Ya en ese caso, hacer un caballete tan grande de 4.5 metros, eso sería demasiado. Entonces yo lo que le recomiendo es que lo haga de 2 metros, es más fácil para manejar. Y luego, pues, voy midiendo de punto en punto la distancia, ¿verdad? Porque cuando medimos distancia horizontalmente, pues ahí sí no hay tanto el problema como cuando lo estamos midiendo verticalmente. ¿Está bien? Ok, por el momento no tenemos más preguntas. Ok. Muy bien. Nada, en ese caso, nuevamente, mido de un punto, ¿verdad? Del punto 0 al próximo punto que es 9 metros, ¿verdad? Dentro de esos puntos van a haber varios porque el caballete es más corto y así es donde, ¿verdad? Como ese ejemplo que dio esta persona, pues así es como voy determinando cuál es mi distancia, ¿está bien? El caballete, como le mencioné, el largo del puente, usted lo va a hacer lo que sea conveniente para usted. Y esta foto, que la pudieron ver también en la presentación pasada, pues muestra cómo se vería el producto de la utilización de esos instrumentos, de lo que, ¿verdad? En este caso sí, en esta finca de un buen amigo que colaboramos, y se utiliza el caballete. En este caso, él lo que hace es que marca la línea guía y luego ara. Y para montar los bancos o camas de siembra, pues se deja llevar por esa línea guía, por el contorno que tiene esa línea guía, ¿ok? Bien importante, aquí lo digo porque me pasó en una ocasión que un amigo quería marcar el contorno luego de repicar o arar el terreno, y entonces ahí es básicamente imposible porque el terreno va a ser tan irregular que utilizar y poder ajustar ese nivel, porque básicamente esto un nivel lo que estamos utilizando para el suelo, es virtualmente imposible poderlo utilizar ya una vez hemos trabajado el suelo. Así que recuerden que siempre es bien importante marcar esas líneas guía antes de hacer cualquier trabajo, si es que vamos entonces a arar el terreno para luego sembrar el contorno, ¿ok? Así que es bien importante hacerlo siempre antes, luego de arar, pues es básicamente imposible, como le dije. Yendo hacia la pregunta que nos hizo nuestra amiga Isabel de Lactos Pachó, ¿qué nosotros hacemos luego que marcamos las líneas? Pues miren, como le mencioné ahorita, nosotros podemos, y como menciona también en el video, nosotros podemos utilizar esa herramienta para marcar líneas de siembra de cultivo. Lo podemos hacer para marcar barreras para el control de erosión, por ejemplo. En este caso estamos viendo aquí la utilización de barreras vegetativas. Y para nosotros sembrarle al contorno, nosotros podemos marcar con cualquiera de las dos herramientas, ya sea el aparato A o el caballete o codal, el contorno para dejarnos llevar entonces dónde vamos a ubicar esa barrera vegetativa o barrera viva.
también para marcar lo que son barreras muertas, ¿no? En este caso, estos son barreras de piedra o específicamente, pero barreras muertas es cualquier barrera que utilice material, valga la redundancia, que no está vivo, ¿ok? Se puede utilizar haciendo, hay gente que la hace en la finca utilizando madera de árboles que se han caído o de árboles que han tenido que podar para entonces poder abrir el área de siembra. También se acumula y ¿verdad? Va a tener la misma función o el mismo principio básico, que es interrumpir la corriente o el paso libre del agua, ¿ok? Para lo otro que se puede también utilizar este aparato es para nosotros marcar zanjas en nuestro terreno. Y cuando yo les mencioné ahorita al principio que el control de erosión es una serie de práctica o una combinación de práctica, este otro, además de alinear esa siembra al contorno, va a ser nuestras terrazas también, construir nuestras terrazas de siembra al contorno. Es bien importante, en la medida que podamos, ir estableciendo sistemas de zanja en nuestros predios de siembra. ¿A qué nos ayuda esto? Primero, a que el agua discurra de manera ordenada, con poca velocidad, a través de la pendiente, que descargue de manera adecuada donde debe descargar. Esto también nos puede ayudar en ocasiones a conducir el agua hacia sus pasos naturales, ¿verdad? Que llegue a los cuerpos de agua que tiene que llegar y puede evitar inundaciones en otras áreas más bajas de la finca, incluso en fincas más grandes, puede ayudar al mejor manejo de agua que no afecte a vecinos o a comunidades que estén cerca en eventos de lluvia significativos. Además de eso, existen diferentes tipos de zanja y uno de los tipos de zanja más común que encontramos son lo que se llaman zanjas de infiltración. Las zanjas de infiltración, como dice su nombre, pues lo que va a hacer es que va a acumular agua y nos va a ayudar, ¿verdad? La zanja de infiltración generalmente tiene un nivel 0, ¿ok? Y eso nos va a ayudar entonces a que se mantenga esa agua dentro de esa zanja y vaya infiltrando en el suelo para que se almacene en el suelo o percole hasta que llegue, ¿verdad? Lo que le llamamos, ¿verdad? El agua subterránea. Así que es bien importante utilizar esa práctica, en especial por lo que estaba mencionando al principio, cuando tenemos eventos de lluvia de mayor magnitud o de igual magnitud que como era la climatología histórica, pero ahora se está concentrando en menor tiempo, pues eso de cómo nosotros entonces poder almacenar y ayudar a que esa agua se mantenga en nuestra finca, pues una práctica brutal, ¿verdad? Para nosotros implementar, que es lo que son las zanjas de infiltración. Igual, ¿verdad? Las zanjas de descarga, porque puede haber una combinación tanto de zanjas de infiltración como zanjas de descarga, para que entonces ese exceso de agua pueda ir saliendo de los predios adecuadamente, evitando la erosión y la sobresaturación del suelo también. El tema de la zanja también puede ser otro seminario completo, ¿ok? Así que, ¿verdad? Vamos entonces, lo voy a dejar ahí sin entrar tanto en detalle y vamos a ver entonces cómo es que funcionan estas zanjas cuando las hacemos con un tanto de declive para la descarga de agua y vamos a ver entonces cómo ajustamos la herramienta para poder lograr, ¿verdad? Y marcar esas zanjas con declive, ¿ok? Si yo quiero entonces utilizar el caballete para dar un tanto de declive, ya sea en hileras de siembra o en la zanja o en los surcos de siembra que yo utilizo, ¿cómo lo hago? Pues miren, bien sencillo. Para esto lo que vamos a necesitar es que una de las patas del instrumento sea más corta. ¿Cómo determinamos esto? En el video hablo ahorita de un ejemplo de un 1% de inclinación. ¿Cuál es el % de inclinación que nosotros podemos dar en nuestro suelo que sea adecuado para que el agua corra a una velocidad adecuada sin causar una erosión marcada o que se minimice básicamente casi a cero la erosión? Siempre va a ocurrir, ¿verdad? Y tengo que decir, haciendo un paréntesis aquí, que la erosión del terreno, la erosión de los suelos es un evento que ocurre naturalmente y que la formación de suelo es dinámica, ¿no? Siempre los suelos están en constante destrucción y reconstrucción, por decirlo de alguna manera, pero es un proceso que tarda cientos o miles de años. Así que en lo que es el rango de vida
que tenemos nosotros los seres humanos, tenemos que tratar ese suelo como si fuera un recurso finito, ¿verdad? Que si lo perdemos no lo vamos a poder regenerar de manera adecuada o básicamente no lo vamos a poder regenerar en lo que es nuestro largo de vida o en lo que son 2, 3, 4, 5 generaciones. Así que por eso es que hacemos estas prácticas para evitar que ese suelo ¿verdad? Se pierda por la actividad antropogénica o humana sobre él que propicia o hace que el suelo se erosione de manera más acelerada, ¿ok? Entonces, si nosotros lo que queremos entonces es marcar esas zanjas o esas calles de siembra o líneas de siembra con un tanto de declive, pues vamos a dar un %, ¿verdad? De declive en ella. ¿Qué por ciento es adecuado? Miren, yo generalmente recomiendo entre 1 y un 2%. Si yo no sé qué tipo de suelo yo tengo. Porque si yo sé qué tipo de suelo es el que yo tengo, tomando en consideración otros factores como eventos de precipitación mayores en una cantidad en los últimos no sé tantos años, etcétera, etcétera, yo puedo hacer ¿verdad? Hay una fórmula que yo puedo entrar todos esos datos y me dice que mi suelo aguanta hasta un 3, un 4% de inclinación, de inclinación en las zanjas de descarga, que el agua va a correr, pero que no me por esas características que tiene el suelo y las características climatológicas, no me van a propiciar una erosión desmedida. Pero como eso no es algo que todos o todas tenemos acceso a saber toda esa información, pues para mí en mi caso, ¿verdad? Como decimos acá, ante la duda saluda. Y ante esa duda, pues yo no daría más de un 2% de inclinación. Entonces, ¿cómo yo determino ese 2%? O el 1%, eso vamos a depender de lo que usted quiera, ¿verdad? Yo digo, mira, mi suelo yo veo que se erosiona mucho, lo que dijo el agrónomo, ¿verdad? O el ingeniero aquel, no me hacía sentido, yo entonces le voy a dar un 1% de inclinación. Pues nada, determinamos que es el 1%. Bien, o mi suelo es muy poco propenso a erosión, voy a darle un 3%. Bien, eso es lo que usted, ¿verdad? Lo decide usted, pero recomendación mía, no más de un 2%. En este caso, vamos a decir que deseamos un 2% del nivel. Esto es un ejemplo. ¿Cómo nosotros calculamos cuán corta debe ser una de las patas del instrumento para ayudar a ese desnivel? Pues miren, bien sencillo. Lo hacemos en base al largo del puente del instrumento. Tomando esto acá, que mi instrumento tiene 2 metros de puente o 200 centímetros, lo hacemos en base a centímetros porque es más fácil y más preciso en el momento de determinar cuán corto va a ser una de las patas. Pues tenemos que, vamos a dar un 2% de inclinación, cambiamos ese por ciento a número entero, 2, ¿verdad? O 2% entre 100, igual a 0.02. Muy bien. Tenemos que el puente es 200 centímetros de largo y multiplicamos el largo del puente, 200 centímetros por 0.02, nos va a dar igual que a 4 centímetros. Esto significa que una de las patas del instrumento debe tener, si estamos utilizando la medida de 90 centímetros, por ejemplo, que es la que yo le mencioné al principio, que es la que yo utilizo por conveniencia, una de las patas va a ser de 86 centímetros. Vamos a restarle 4 centímetros, ¿ok? Y así nos aseguramos que nosotros vamos entonces a estar dando un 2% de inclinación en esa ¿verdad? Línea que estamos trazando al contorno, ¿ok? Si usted, ¿verdad? Lo quiere ver de otra manera, si por ejemplo la línea, y usando números enteros, si la línea tiene 100 metros de larga, pues entonces, si hacemos la conversión, la línea va a tener al final, el primer punto de la línea va a estar 1 metro más alto que el último punto de la línea, si midiera 100 metros, ¿verdad? Y esto ya es un dato que se lo doy para que puedan visualizar un poco más. Lo importante es que de esta es la manera que determinamos ese por ciento. Si hubiese tenido 1, pues entonces aquí cambiábamos a 0.1, a 0.01 y vamos entonces a tener que el resultado iba a ser 2 centímetros. Y así por el ejemplo, para las personas como yo que utilizamos el sistema inglés, pues sepan que si quieren tener esto, visualizar esto un tanto más o están más relacionados con ese sistema, ¿no? Pues nada, lo que hacen es que para cambiar de centímetros a pulgadas, usted va a dividir entre 2.54, ¿ok? Así que 1 pulgada equivale a 2.54 centímetros. Bien. ¿Preguntas o dudas respecto a esto que acabo de explicar?
Por el momento, perdón, acaba de llegar una. Sí. Creo que, dice Federico Salazar, creo que por 90 centímetros sería 1.8. Sí, no. Es 90 centímetros es el alto de las patas. ¿Ok? Y nosotros lo estamos haciendo, como se va a determinar esto, en base al largo del puente. Ok. ¿Ok? Carlos Milian En, pregunta si el puente es más largo, ¿esto también aplica? sí. Yo estoy usando el 200 como, ¿verdad? 200 centímetros o 2 metros como un número redondo para que sea más fácil de explicar. Pero, por ejemplo, si esto tuviera aquí, si el puente fuera de 1.5 metros, entonces aquí utilizaríamos 150 centímetros y lo multiplicaríamos por 0.02. Y el resultado acá pues iba a variar y ese resultado es el que yo tengo que restarle a la altura de una de las patas. ¿Ok? En este caso, siempre vamos a utilizar la medida del puente. De las patas, no importa cuán alto o cuán corta sea, lo único que va a hacer es que el resultado que tengamos de aquí le vamos a restar ese a una de las patas, esa distancia a una de las patas. ¿Ok? Ok. Y lo que dijo el otro compañero, ¿verdad? De que, ¿verdad? Si vamos a poner que el puente midiese esa 90 centímetros, pues entonces sería lo que él dijo. Pero básicamente ahora mismo es esto, ¿verdad? Lo que está acá lo había puesto acá por conveniencia, ¿no? Nuevamente, tenemos un puente de 2 metros o 200 centímetros, pues entonces vamos a tener una pata que va a ser de 86 centímetros de altura y la otra de 90. ¿Ok? Ok. También Carlos Milian, Ujú. para nivel en A, se mediría el largo del centro, me imagino, como puente. Eh, sí, es el largo, básicamente el largo del centro como puente, ahí yo no me atrevo, ¿verdad? Ahí no me atrevo a contestar esa pregunta, si, ¿verdad? ¿Cómo se haría para medir el nivel en ese aparato? Eh, Pienso que sí, por cuestión ¿verdad? De similitud. No estoy seguro porque yo nunca utilicé el aparato VA para medir desnivel. Yo utilicé el aparato VA por muy poco tiempo y a la que descubrí el caballete, como era más conveniente para mí, pues cambié completamente a utilizar lo que es el caballete o el codal. Ok, gracias, Waris. Por el momento no tenemos más preguntas. Nada, básicamente cuando yo le mencioné ahorita que yo en mi caso yo hago los caballetes con este material, con PVC, por eso es que entonces yo lo que hago es que preparo un caballete, un codal con ambas patas de la misma altura y una con 1% de inclinación, generalmente, ¿verdad? Yo lo uso por conveniencia un 2%, y lo que hago es que las cojo o las adhiero, disculpen, ¿verdad? La palabra es una palabra que nosotros utilizamos acá comúnmente, eh, las junto al instrumento, ¿verdad? El puente, utilizando tornillo en vez de utilizar pega. Solamente utilizo pega para adherir los codos al puente, porque entonces el tornillo me permite, además de la conveniencia para almacenarlo y guardarlo, entonces es que puedo reemplazar una pata eh, por la que tiene el desnivel y así entonces puedo entonces cuando quiero hacer desnivel pues lo uso así, ¿verdad? Es como yo lo preparo. Le cuento, ¿verdad? Lo que yo uso en la experiencia por si acaso les sirve a ustedes. Eduardo, creo que hay una pregunta, no sé. Sí, acá Maritza Morales pregunta, ¿para el puente debo medir la profundidad también? No. Para el puente usted lo hace de la manera que sea adecuado para usted. Si usted por sus capacidades físicas, ¿verdad? Lo que le conviene es tener un puente más corto de 1.5 metros, usted lo puede utilizar. Eh, Como le mencioné ahorita, si lo que está marcando son hileras de siembras para cultivos perennes, ¿verdad? Árboles, arbustos de café, etcétera. Mi recomendación es que lo haga a la distancia de siembra de las plantas entre la hilera y así de vez, pues voy marcando dónde va a ir cada hueco. Es cuestión de conveniencia. José Bernáez comenta, para el aparato A sí se puede sacar el desnivel, porque ahorita es que estoy
conociendo el caballete. Muy bien, yo se lo agradezco mucho y si nos puede poner por ahí más o menos cómo es que se, ¿verdad? Si es fácil y nos puede escribir cómo se hace, pues se lo vamos a agradecer, porque en mi caso, pues, como le mencioné ahorita, desconozco de la utilización de cómo marcamos el desnivel con el aparato VA y me encantaría poder tener esa información. Haciendo la invitación y le agradezco que respondió a la invitación que hice al principio del intercambio de información. Por el momento no tenemos más preguntas, Waris. Muy bien. Nada, pues básicamente, ¿verdad? Esto es el grueso de la información que quería compartir con ustedes hoy. Y le dejo esta foto por aquí para que vean cómo se ve una finca trabajada completamente al contorno, utilizando, ¿verdad?, prácticas de siembra al contorno. Esto es una foto aérea de la misma finca que yo usé como ejemplo en el 1.0 de siembra al contorno, pero cómo está hoy en día. Esta foto fue del mes de junio, si no me equivoco. Y aquí, pues, ¿verdad? Si quienes estuvieron en el primer webinar, pues van a poder apreciar la diferencia en las áreas de siembra de dicha finca. Pero si ustedes ven, la finca completa está sembrada el contorno y van a ver, ¿verdad? Cómo no se puede apreciar tan bien en esta foto, pero cuando ustedes ven que entonces las líneas curvas cambian de orientación, es porque la pendiente es más pronunciada hacia esa zona, ¿ok? Así que esto es un buen ejemplo de cómo se emplean las prácticas de siembra del contorno. Waris, José Bernáez responde en relación a cómo utilizar el aparato tipo A. Menciona que se le resta a una de las patas 4 centímetros y se utiliza el mismo procedimiento que con el caballete. Pues nítido, eso se lo agradecemos, ¿verdad? Porque era entonces básicamente el mismo principio, así que gracias. Pues por el momento no tenemos más preguntas. Muy bien, pues nada, esa foto, ¿verdad? Se la dejo ahí como ejemplo. Lo último que quiero volver a hacer énfasis en ello es, ¿verdad? Que como pongo ahí, el control de erosión efectivo se logra integrando varias de las prácticas. Esto es una ilustración que no se ve de la mejor manera porque tiene bastante tiempo, pero fue la mejor que pude encontrar. Y si miran ahí, hay diferentes prácticas de control de erosión, como lo que son las terrazas individuales o siembra en media luna, que es sumamente útil. Nada, es una práctica que yo aprendí hace muchos años y se quedó en mí por otra historia que yo no sabía de mi familia. ¿Verdad? Y la relación con la agricultura. Está lo que son las barreras muertas, ¿verdad? O barreras en piedra. Tenemos lo que son aquí las barreras muertas utilizando material vegetativo, barreras vivas, las zanjas de infiltración que ven por ahí, etcétera, etcétera. Así que si ustedes miran aquí, nada, lo puse ahí porque me parece una buena imagen de los diferentes tipos de prácticas para el control de erosión. Así que recuerden eso en mente. Y sobre todo que la primera barrera de control de erosión en el terreno es que el suelo no esté desnudo. Así que sé que hay, ¿verdad? Que y no estoy diciendo que esto es culpa de los productores o productoras, es lo que muchas, ¿verdad?, le han promovido o lo que le han enseñado, que es siempre en muchas ocasiones a deshiervar ese suelo y dejarlo sin nada, sin cubierta, incluso utilizando productos químicos como los herbicidas que tienen unos efectos detrimentales no solamente en el suelo inmediatamente, sino en el medio ambiente y por ende en la salud animal y dentro de esa salud animal pues también está el ser humano. Así que nada, la invitación es a que sigamos protegiendo nuestro suelo y que entonces vayamos regenerando y acondicionando esos suelos de manera que trabajen en forma óptica, que nos ayuden a que nuestra producción sea brutal y a que podamos romper con una dependencia a grandes cantidades de fertilizantes. Así que, idealmente a no depender de esos fertilizantes pues, sintéticos o nitrogenados. Pero ya eso sería otro tema. Así que nada,